una Lamborghini Urus escondida en un rancho, 280 kilogramos de cristal en compartimentos secretos y una alcaldesa que ordenaba incidentes graves desde su propia oficina. Eso fue lo que encontró Omar García Harfuch cuando decidió tumbar la puerta de la mujer más poderosa de Ario de Rosales. Pero lo más perturbador no fueron los autos de lujo ni los dispositivos de alto poder. Fue el testimonio de un hombre que sobrevivió para contar la verdad. Un testigo que los propios policías municipales dieron por fallecido y que terminó guiando a las fuerzas federales hasta el corazón de la red criminal más protegida de Michoacán. Todo comenzó con un doble incidente fatal que nadie quería investigar. El 5 de octubre, en Santa Clara del Cobre, la empresaria Gabriela Andrea y su acompañante fueron agredidos con más de 50 disparos. La escena era brutal. Casquillos regados por toda la calle, vidrios destrozados, sangre en el pavimento. Pero lo que llamó la atención de los investigadores federales no fue la intensidad del ataque, sino el silencio absoluto que lo rodeó. Ningún testigo quiso hablar, ninguna autoridad local movió un dedo, ningún medio regional publicó una línea. Era como si el crimen nunca hubiera ocurrido. Las fotografías de la escena mostraban un vehículo completamente destruido por los impactos, con orificios de entrada que indicaban el uso de dispositivos de alto calibre. Los peritos contaron 63 casquillos de diferentes calibres, lo que sugería la participación de al menos 4 tiradores. Pero sí había un testigo, un hombre que esa noche viajaba en otro vehículo y que fue interceptado por los mismos agresores. Lo que le hicieron durante las siguientes horas es difícil de describir. Golpes, quemaduras, amenazas de daño a su familia. Los agresores no eran individuos comunes, eran policías municipales de Ario de Rosales, uniformados, armados con equipo oficial, actuando bajo órdenes directas. Lo dejaron tirado en una brecha rural, convencidos de que no sobreviviría antes del amanecer. Pero no falleció. Sobrevivió arrastrándose entre la maleza, llegó a una carretera y fue recogido por un camionero que lo llevó a un hospital fuera del estado. Durante semanas ese hombre guardó silencio aterrorizado hasta que un agente de inteligencia federal lo localizó y le ofreció protección. Lo que declaró en ese interrogatorio encendió todas las alarmas en la Secretaría de Seguridad Federal. Los responsables del incidente de Gabriela Andrea no eran individuos externos, eran los propios guardianes del orden en Ario de Rosales. Y la persona que dio la orden no era un líder escondido en la sierra, era la alcaldesa del municipio, Johanna Mendoza. El testimonio incluía detalles que solo alguien presente podría conocer. Los apodos de cada policía involucrado, el tipo de vehículos que usaron, las palabras exactas que dijeron mientras lo golpeaban. La información era explosiva, pero había que verificarla. Durante 3 semanas, un equipo de inteligencia trabajó en absoluto secreto, sin informar a ninguna autoridad estatal ni municipal. Cruzaron datos financieros, rastrearon propiedades, monitorearon comunicaciones. Lo que encontraron superaba cualquier expectativa. La alcaldesa no solo protegía al grupo organizado, era parte integral de su estructura. Sus familiares manejaban empresas fantasma que lavaban dinero del tráfico de sustancias prohibidas. Sus policías de confianza fungían como operadores y cobradores de piso. Y el grupo delincuencial que controlaba la plaza operaba bajo su paraguas político, pagándole un porcentaje de cada cargamento que cruzaba por el territorio. Harfuch revisó personalmente cada documento, cada fotografía, cada grabación, y cuando tuvo el expediente completo sobre su escritorio, tomó una decisión que marcaría el inicio de una nueva estrategia federal. No iba a delegar este operativo a nadie. Iría él mismo a Michoacán para asegurarse de que nada saliera mal, porque sabía que la filtración de información era el talón de Aquiles de cualquier acción contra funcionarios corruptos. Si la alcaldesa se enteraba antes de tiempo, desaparecería la evidencia, huirían los cómplices y el caso quedaría en el limbo judicial de siempre. Además, quería enviar un mensaje personal.
que los alcaldes que operan como líderes del grupo organizado supieran que el titular de la Secretaría de Seguridad Federal estaba dispuesto a ir por ellos personalmente. El domingo 30 de noviembre a las 23 horas, Harfuch reunió a los comandantes de Marina, Sedena y Guardia Nacional en una base militar clasificada. Les mostró el mapa de Ario de Rosales con 14 puntos marcados en rojo, 14 domicilios que debían ser cateados simultáneamente a las 4 de la madrugada, la casa de alcaldesa, las propiedades de sus hermanos, los domicilios de los policías señalados y 3 bodegas sospechosas en las afueras del municipio. Nadie podía comunicarse con el exterior hasta que la operación estuviera completada. Teléfonos confiscados, radios en canal cerrado, silencio absoluto. A las 3 de la madrugada del lunes 1 de diciembre, un convoy de más de 80 vehículos blindados partió desde 3 puntos distintos hacia Ario de Rosales. Harfuch viajaba en el grupo que se dirigía directamente a la residencia de la alcaldesa, una propiedad de 2 pisos con acabados de lujo que contrastaba brutalmente con la pobreza del municipio que gobernaba. Las calles estaban vacías. La niebla cubría los cerros circundantes y el único sonido era el ronroneo de los motores diésel avanzando en formación. Los elementos iban en silencio, concentrados, sabiendo que cualquier error podría alertar a la red criminal y arruinar meses de investigación. A las 4:05 los equipos tácticos irrumpieron en los 14 objetivos de manera simultánea. En la casa de la alcaldesa, los elementos de Marina tuvieron que usar un ariete para derribar la puerta principal reforzada con acero. Adentro, Johanna Mendoza intentó comunicarse por teléfono, pero las señales ya habían sido bloqueadas en un radio de 2 kilómetros. No hubo resistencia armada, solo gritos, confusión y el sonido de las botas militares recorriendo cada habitación. La alcaldesa fue encontrada en su recámara principal intentando destruir documentos en una trituradora de papel. Los agentes la detuvieron antes de que pudiera terminar y recuperaron los fragmentos para su posterior análisis. Lo que encontraron en esa primera propiedad ya era suficiente para una condena. En el garaje subterráneo, ocultos bajo lonas negras, había 3 vehículos que ningún funcionario público podría justificar con su salario. Una Lamborghini Urus color negro valuada en más de 8 millones de pesos, una Mercedes G60 y 3 AMG blindada y una Porsche Cayenne Turbo con placas de otro estado. Los agentes fotografiaron cada vehículo, cada número de serie, cada modificación. También encontraron las llaves de otros vehículos que no estaban en esa propiedad, lo que indicaba que el patrimonio oculto era aún mayor. Pero el verdadero golpe estaba por venir. En la casa de uno de los hermanos de la alcaldesa, a 6 cuadras de distancia, el equipo de Sedena descubrió un taller mecánico clandestino. Ahí encontraron más vehículos de lujo, incluyendo otra Mercedes G3, una Ram TRX con blindaje artesanal y varias camionetas Lobo y Chevrolet Cheyenne modificadas con compartimentos ocultos. En total, 12 vehículos decomisados con un valor superior a los 40 millones de pesos. El taller también contaba con equipo especializado para instalar los compartimentos secretos, lo que indicaba que era un centro de operaciones para preparar los vehículos de transporte ilegal. Los compartimentos secretos de esas camionetas no estaban vacíos. Cuando los técnicos forenses abrieron los paneles falsos, encontraron paquetes sellados al vacío con el inconfundible brillo azulado del cristal, 280 kilogramos de metanfetamina pura lista para ser distribuida. En otro compartimento, 120 kilogramos de cocaína empacada en ladrillos con el sello de un grupo sudamericano. El valor en la calle de esas sustancias superaba los 500 millones de pesos. Los peritos estimaron que ese cargamento estaba destinado a ser enviado hacia el norte del país, probablemente con destino final en Estados Unidos. Pero la alcaldesa no solo traficaba sustancias prohibidas, también acumulaba poder de fuego. En una bodega a las afueras del municipio, camuflada como almacén agrícola, los elementos de la Guardia Nacional encontraron un arsenal digno de un ejército. 48 dispositivos de alto poder perfectamente alineados en estantes metálicos, incluyendo 12 rifles Barrett calibre 50, el mismo tipo de dispositivo que se usa para neutralizar helicópteros, 11 granadas de fragmentación almacenadas en cajas de madera, 3 lanzagranadas con munición lista para usar y en una caja fuerte empotrada en la pared
más de 8 millones de pesos en efectivo organizados en fajos de billetes de 500. También había chalecos antibalas, equipo de comunicación encriptado y visores nocturnos de grado militar. Harfuch supervisaba cada hallazgo en tiempo real a través de las cámaras corporales de los elementos. Cuando le informaron del arsenal, su expresión no cambió, ya lo esperaba. Lo que sí le sorprendió fue el siguiente descubrimiento. En un cuarto trasero de esa misma bodega, los agentes encontraron uniformes de la policía municipal, radios de comunicación oficiales y una lista escrita a mano con nombres y apodos. 9 nombres. Los 9 policías que el testigo sobreviviente había identificado como sus agresores y como los responsables del incidente de Gabriel Andrea. La lista confirmaba todo. Esos policías no eran elementos que se habían corrompido por su cuenta. Eran el brazo armado personal de la alcaldesa, reclutados específicamente para hacer el trabajo sucio. Cobraban extorsiones, neutralizaban rivales, intimidaban opositores y desaparecían a quienes se atrevían a denunciar. Operaban con total impunidad porque su jefa era la máxima autoridad del municipio. Junto a la lista había fotografías de cada uno de ellos, como si fueran empleados de una empresa legítima con sus datos personales y sus funciones específicas dentro de la organización. Si te está gustando este video, suscríbete al canal para no perderte lo que viene. Cuando amaneció Henario Rosales, el municipio ya estaba tomado por fuerzas federales. Retenes en cada entrada y salida, patrullas militares recorriendo las calles, helicópteros sobrevolando los cerros. La población observaba en silencio, algunos con miedo, otros con algo parecido al alivio. Por primera vez en años, los uniformes que veían no eran los de los policías que los extorsionaban, sino los de un gobierno que prometía limpiar la plaza. Los comerciantes se asomaban a las puertas de sus negocios, intercambiando miradas de incredulidad con sus vecinos. La alcaldesa Johanna Mendoza fue trasladada a Ciudad de México en un helicóptero militar esposada y en calidad de presentada ante la Fiscalía General de la República. Sus abogados intentaron contactarla durante horas sin éxito. El aislamiento era total, ningún juez local iba a interferir, ningún político estatal iba a interceder. El mensaje era claro, esta vez no habría negociación. Durante el traslado, la alcaldesa permaneció en silencio con la mirada fija en el piso del helicóptero, consciente de que su imperio había colapsado en cuestión de horas. Pero los 9 policías identificados no corrieron con la misma suerte. Para cuando los equipos llegaron a sus domicilios ya habían huido. Alguien les avisó en los minutos previos al operativo, probablemente a través de algún canal que no había sido bloqueado. La cacería por esos 9 hombres comenzó de inmediato con alertas en todos los estados colindantes y vigilancia en los principales cruces fronterizos. Harfuch sabía que atraparlos era cuestión de tiempo. Sin la protección de la alcaldesa, sin recursos económicos y sin red de apoyo, sus opciones eran limitadas. Se giró una ficha roja de Interpol para evitar que pudieran escapar a otro país. Lo que siguió en las horas posteriores fue el desmontaje completo de la estructura criminal que había gobernado Ario de Rosales durante años. Los investigadores encontraron contratos de obra pública adjudicados a empresas de familiares de la alcaldesa. Descubrieron que el presupuesto de seguridad municipal se desviaba íntegramente al pago de los policías operadores. Hallaron evidencia de que la alcaldesa cobraba un porcentaje fijo por cada kilo de sustancia prohibida que pasaba por su territorio, dinero que luego se blanqueaba a través de gasolineras y negocios de construcción. El vínculo con los Viagras y la nueva familia michoacana quedó documentado en decenas de mensajes recuperados de teléfonos celulares. La alcaldesa no solo toleraba su presencia, coordinaba activamente con ellos, les proporcionaba información sobre operativos federales que se filtraban desde otras instancias, les avisaba de la presencia de rivales en el territorio y les facilitaba rutas seguras para el transporte de sustancias prohibidas. A cambio, el grupo organizado financiaba sus campañas, intimidaba a sus opositores políticos y le garantizaba el control absoluto del municipio. En uno de los mensajes, un líder del grupo la llamaba la patrona y le agradecía por mantener la plaza tranquila.
Pero quizás el hallazgo más perturbador fue un cuaderno encontrado en el escritorio personal de la alcaldesa, un registro escrito a mano con fechas, nombres y cantidades. Cada entrada correspondía a un pago recibido o a una orden ejecutada. Junto a la fecha del 5 de octubre, la fecha del incidente de Gabriela Andrea, había una anotación breve con las iniciales de la empresaria y un monto de 300,000 pesos. Era el precio que alguien pagó para que la neutralizaran y la alcaldesa lo había anotado como si fuera cualquier otro ingreso en su contabilidad criminal. Los investigadores contaron más de 40 entradas similares en ese cuaderno, lo que sugería que el incidente de Gabriela Andrea no fue un caso aislado. Gabriela Andrea no era una figura al azar, era una empresaria que se había negado a pagar extorsión y que además había comenzado a documentar las irregularidades en la administración municipal. Tenía fotografías, recibos, testimonios. Estaba construyendo un expediente que pensaba entregar a autoridades federales. La alcaldesa se enteró a través de sus informantes y decidió eliminar el problema de raíz. La orden bajó a sus policías de confianza y el resto ya lo conocemos. Lo que la alcaldesa no anticipó fue que habría un sobreviviente, alguien que escaparía y que eventualmente la señalaría directamente. El caso de Ario de Rosales no es único, pero sí representa un punto de quiebre. Durante años los presidentes municipales de zonas controladas por el grupo organizado han operado como auténticos líderes regionales, usando las estructuras del Estado para facilitar el crimen en lugar de combatirlo. Tienen a su disposición presupuesto público, fuerza policial y legitimidad institucional. Son casi intocables porque cualquier investigación en su contra tiene que pasar primero por autoridades estatales que muchas veces están igual de comprometidas. Lo que hizo Harfuch en esta operación fue saltar todos esos filtros, actuó directamente sin avisar a nadie con fuerzas federales que no respondían a ninguna cadena de mando local. El resultado fue contundente, pero también dejó una pregunta incómoda flotando en el aire. Si la alcaldesa de un municipio pequeño de Michoacán tenía 12 vehículos de lujo, 400 kilogramos de sustancias prohibidas, un arsenal militar y una red de policías operadores, ¿cuántos otros funcionarios en el país operan exactamente igual sin que nadie los toque? Las primeras reacciones políticas fueron predecibles. El Partido Verde, al que pertenecía la alcaldesa, se deslindó de inmediato. Dijeron que actuarían conforme a sus estatutos y que no toleraban la corrupción. Nadie les creyó. El gobernador de Michoacán declaró que apoyaba las acciones federales y que su administración colaboraría plenamente con las investigaciones. Tampoco convenció a nadie, especialmente porque varios de los operativos contra el grupo organizado en su estado habían sido filtrados misteriosamente antes de ejecutarse. En redes sociales la reacción fue explosiva. Las imágenes de la Lamborghini decomisada se volvieron virales en cuestión de horas. Los usuarios comparaban el vehículo de 8 millones de pesos con el salario mensual de un alcalde que ronda los 60,000 pesos. Las cuentas simplemente no cuadraban y esa incongruencia visual era más poderosa que cualquier discurso anticorrupción. Algunos usuarios calcularon que la alcaldesa habría necesitado más de 100 años de salario para pagar solo ese vehículo, pero lo más impactante fueron los testimonios que comenzaron a surgir de los propios habitantes de Ario de Rosales. Personas que durante años habían vivido bajo el yugo de esa administración criminal y que ahora, con la alcaldesa detenida y los policías prófugos, se atrevían a hablar. Contaron historias de extorsiones semanales a comerciantes, de desapariciones nunca investigadas, de amenazas a familias que intentaban denunciar. Un hombre mayor dijo frente a las cámaras algo que resumía el sentir de muchos. Aquí no teníamos gobierno, teníamos patrón y ese patrón usaba el escudo de la presidencia municipal. Harfuch ofreció una conferencia de prensa esa misma tarde en Ciudad de México. Mostró fotografías del operativo, enlistó cada decomiso, explicó la conexión entre la alcaldesa y el doble incidente de octubre, pero también dejó claro que esto era solo el principio. Dijo que había más expedientes en preparación, más funcionarios bajo investigación, más operativos en planeación. El mensaje para los alcaldes que operan como líderes del grupo organizado era directo. Ya no hay santuarios, ya no hay protección estatal
que valga. El gobierno federal va a llegar hasta donde tenga que llegar. La alcaldesa permanece detenida mientras se integra la carpeta de investigación en su contra. Los delitos que se le imputan incluyen delincuencia organizada, tráfico de sustancias prohibidas, lavado de dinero, homicidio calificado y uso ilícito de atribuciones. Si se comprueban todos los cargos, podría enfrentar más de 60 años de prisión. Sus bienes quedaron asegurados, incluyendo los vehículos, las propiedades y las cuentas bancarias identificadas hasta el momento. También se congelaron las cuentas de sus familiares directos y de las empresas vinculadas a su red. Los 9 policías prófugos siguen siendo buscados intensamente. Se ofrece recompensa por información que lleve a su captura y se han girado alertas migratorias para evitar que escapen del país. Algunos analistas creen que podrían entregarse en los próximos días cuando se den cuenta de que no tienen a dónde huir. Otros piensan que el grupo organizado podría neutralizarlos para evitar que hablen. En cualquier caso, su destino está sellado. El testigo sobreviviente, el hombre que fue agredido y dado por fallecido, permanece bajo protección federal en una ubicación confidencial. Su testimonio será clave en el juicio contra la alcaldesa y contra los policías cuando sean capturados. Él sabe que su vida corre peligro, pero también sabe que gracias a su valentía se destapó una red criminal que llevaba años operando con total impunidad. Los agentes que lo protegen han dicho que está decidido a declarar en el juicio sin importar las consecuencias. Ario de Rosales amaneció el martes 2 de diciembre con un gobierno municipal intervenido, sin policía local y con presencia militar permanente. Los comerciantes abrieron sus negocios sin pagar la cuota semanal por primera vez en años. Los niños fueron a la escuela sin ver patrullas de policías corruptos en las esquinas. No es que todo se haya resuelto de la noche a la mañana. Los problemas estructurales siguen ahí, pero por primera vez en mucho tiempo hay algo parecido a la esperanza. Este operativo marca el inicio de lo que la nueva administración federal ha llamado la estrategia de decapitación política del grupo organizado. Ya no basta con perseguir a los operadores y a los traficantes de bajo nivel. Hay que ir tras los funcionarios que les dan cobertura, los presidentes municipales que operan como franquicias del grupo organizado, los políticos que usan su cargo para enriquecerse mientras sus comunidades se desangran. Harfuch dijo con palabras que quedaron grabadas en la memoria de quienes lo escucharon: el grupo organizado no se combate solo en los cerros, se combate en los palacios municipales, en las oficinas de gobierno, en las estructuras que lo protegen. Y si hay que tumbar puertas de alcaldes para limpiarlo, las vamos a tumbar todas las que sean necesarias. La carpeta amarilla con la evidencia sigue creciendo. Los investigadores trabajan día y noche para documentar cada conexión, cada transferencia, cada orden criminal. Y mientras la alcaldesa espera su proceso en una celda federal, en Michoacán, otros funcionarios miran nerviosamente sobre sus hombros, preguntándose si serán los siguientes. Esta historia apenas comienza, pero el mensaje está dado. El primer golpe cayó en Ario de Rosales, pero no será el último. Si te gustó este video, suscríbete al canal y activa la campanita para enterarte cuando suba el siguiente capítulo de esta investigación.